Hola, bienvenidos al canal En la Palabra de Nadie. Seguimos con la serie de videos sobre psicopatologías y psicología científica. Me encuentro hoy junto a Victoria Papagna, que vamos a hablar sobre el TLP. Ella es psicóloga y psicoterapeuta, ¿no? Así Bien, que ¿cómo estás, gracias. Victoria? Bien, gracias por invitarme, muy contenta. Siempre feliz de hablar de la psicología científica y de TLP, que es algo a lo que me dedico mucho, así que nada, muy feliz. Bueno, para empezar, me gustaría que expliques qué es el TLP. Bien, el TLP es un trastorno que ahora se le llama de desregulación emocional generalizada. O sea, esto de que las emociones, para decirlo en criollo, se van de control, duran mucho tiempo, suben, escalan muy rápido y demás, y que se presenta en distintas áreas de la vida de una persona, ¿sí? Como cualquier cuestión psicopatológica, ¿sí? En general, esto trae también lo que se llama desregulación a nivel cognitivo, o sea, de los pensamientos, de las creencias y demás, y a nivel conductual, todo lo que tiene que ver con el tema de la impulsividad y autolesiones y demás, ¿sí? Entonces, sería desregulación de las emociones en todas esas áreas al mismo tiempo, ¿sí? ¿Y cómo se sabe que las emociones están desreguladas? ¿Cuál es el patrón de lo que vendría a ser un control normal de las emociones? Bien, en general las emociones, a ver, esto vale para cualquier desregulación emocional. Esto sería generalizada, pero vale lo mismo para un ataque de pánico en donde se desregula la ansiedad, por ejemplo. En general se le llama desregulación a esto y se lo puede ver en esto de que las emociones aumentan muy rápido. Por ejemplo, alguien está peleando con su pareja por, no sé, un horario para el cine, para poner una situación bien cotidiana y de poca fricción, digamos, en general. Y una persona que se le desregula el enojo, por ejemplo, se enoja más rápido, de forma más intensa y dura mucho en el tiempo, y como última frutilla del postre, tarda mucho en volver a su línea de base, ¿sí? O sea, si ponele, yo arranco acá, no sé, subí rapidísimo, me mantengo en el tiempo y tardo mucho en volver a como estaba en el momento cero, ¿sí? Ahí empieza la desregulación. Que padece este trastorno, ¿se da cuenta, digamos, es consciente de que sus emociones están desreguladas con respecto al resto? La gran mayoría yo diría que sí. ¿Por qué? Porque a veces cuando estas personas empiezan a comparar, digamos, por fuera de su entorno familiar con, no sé, amigues, otra gente y demás, sí notan que hay una diferencia entre cómo ellos responden a las situaciones emocionalmente y cómo responden otras personas. Entonces hay generalmente un buen grado de conciencia de lo que está sucediendo. De hecho, los consultantes lo dicen, no sé, no puedo manejar el enojo, no puedo manejar la tristeza, me peleo, no sé, con mi jefe y lloro durante 3 días. O sea, hay un registro de que esto está sucediendo. Tal vez a veces el registro es a posteriori, o sea, uy, me desregulé acá. Sí cuesta mucho el registro en el momento de que están levantando temperatura, digamos. Claro. Explicaste más o menos cuáles serían los síntomas, pero me gustaría que profundicemos un poco más en los síntomas y cómo se diagnostica. Bien, el diagnóstico en general, lo que más se utiliza es el mal siempre conocido DSM, que estamos en la 5ª versión. Como siempre, el DSM es un diagnóstico categorial, significa que hay un montón de síntomas, como de cajitas, que hay que ir chequeando, y de acuerdo a cuántas cajitas chequees es si hay un diagnóstico o no, ¿sí? En general lo que hay según DSM, o sea, se puede hacer el diagnóstico según DSM en forma clínica, esto es una entrevista al paciente, puede ser semidirigida, o sea, con preguntas muy específicas o más laxas, y en general lo que se busca son cosas más obvias del diagnóstico que tienen que ver con, más que nada, miedo al abandono, que es uno de los criterios, lo que les decía hace un rato de impulsividad, ¿sí? Esto de, no sé, por ejemplo, atracones de comida, consumo de sustancias, tener relaciones sexuales con muchas personas en poco tiempo, no por una cuestión moral, sino por una cuestión de impulsividad. Sí, esa es la parte que me gusta aclarar, porque si no queda como una cuestión moral de que está mal que la gente tenga relaciones sexuales con muchas personas. Y, digamos, también lo que tiene que ver con comportamientos de autolesiones o lastimarse en cualquiera de sus formas. Y esta sensación es como a veces la más difícil de operacionalizar o de encuadrar, digamos, que es el sentimiento de vacío. Así como a veces mucha apatía. Y a veces otro de los criterios que se usa mucho para diagnosticar es esto de que decía hace un rato de, no sé, episodios muy intensos de ansiedad, muy intensos de enojo, que duran horas, que duran días, ¿sí? Son todos criterios que están en el DSM y que se pueden hacer. Se puede usar eso para diagnosticar en una entrevista clínica o tomando algún test, ¿sí? Hay un montón. Pero, digamos, en general se necesita una evaluación bastante profunda porque es de los trastornos de personalidad el que más se diagnostica. Entonces, está bueno como hilar un poquito más fino. Claro, hay mucha gente que confunde los síntomas o que confunde en general el trastorno del límite de personalidad con la bipolaridad. ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre el TLP y la bipolaridad? Sí, ese es un tema que es súper amplio porque está todavía en investigación, está en discusión. Ambos sí presentan esto de la desregulación emocional generalizada, ¿sí? En algún momento se decía que el TLP era como una bipolaridad de ciclado ultra rápido. Aún, entre paréntesis, bipolaridad puedes tener de ciclado lento, ciclado rápido, dependiendo
cada cuánto se den los ciclos, y se decía como que el TLP era ultra rápido. O sea, la persona ciclaba dentro de un mismo día en distintos estados de ánimo. Entonces empezó a plantear esto, si eran parte de un mismo espectro, si eran el mismo diagnóstico. Entonces eso está todavía como medio ahí en investigación. Lo que sí, la fluctuación emocional del TLP tiene que ver más con, a veces, una cuestión vincular o ambiental, de relaciones y demás, que gatillan los episodios de crisis, cuando en la bipolaridad eso no siempre es así, ¿sí? Igual, repito, todo esto está como en investigación. Pero sí, muchas personas con bipolaridad que no recibieron tratamiento farmacológico o psicológico o ambos, terminan desarrollando como un trastorno límite comórbido. ¿Sí? Entonces, por eso también son diagnósticos que se pisan mucho, son parecidos, muy similares. Así que es algo bastante común. Bueno, cuando hablamos de desregulación emocional, uno puede entender que, por ejemplo, se desregulan las emociones negativas, uno está más triste, más miedoso, pero también puede entender como que una persona es muchísimo más alegre, más sociable. En el caso del TLP, ¿la desregulación tiende para uno de estos espectros? Sí, o sea, en general lo que solemos identificar más fácil, entre muchas comillas, es lo que decías recién, no sé, tristeza, enojo y demás, pero también pasa con las emociones como felicidad y entusiasmo y demás. ¿Por qué? Porque en realidad las personas con TLP lo que les pasa es que les cuesta soltar las emociones, sean las que sean. Entonces, si es una emoción que es displacentera, como la tristeza, van a intentar sacársela de encima rápido, ¿sí? Pero no pueden, o sea, se siguen manteniendo como en ese ciclo. Pero lo mismo va a pasar con otras emociones como la felicidad, tratan de prolongarlas lo más posible. Entonces, se va para los dos lados. Es como, si hoy estoy feliz, quiero estar feliz de acá hasta que me muera. ¿Sí? Como hago todo lo posible por mantenerme en ese estado emocional, y claro, a veces se va de las manos, porque si uno con cualquier emoción te das manija, y lo más probable es que la aumentes y la hagas un poco más grande. Claro, entrando ya en el área de los mitos, ¿es verdad que la gente con TLP tiene rasgos psicóticos o se puede entender como que es gente peligrosa? Es una pregunta súper interesante. Acá va un poquito como de historia del diagnóstico, en realidad del nombre del diagnóstico, de trastorno de límite. En realidad, algo que me causa mucha gracia personalmente, es una etiqueta diagnóstica en realidad generada por psicoanalistas, porque les parecía que las personas con TLP no eran ni neuróticos ni psicóticos, estaban en el límite. Como les gusta mucho hacer juego de palabras, le quedó trastorno límite porque no eran ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿hay algunas cuestiones como que podríamos llamar como, entre comillas, psicóticas? Sí, a veces hay personas que tienen un perfil un poco más paranoide. De hecho, uno de los criterios es pensamientos paranoides en situaciones de estrés. Entonces, sí, en ese sentido, si nos ponemos como de ese lado, puede haber. Y en el término de si una persona puede ser peligrosa o no, yo creo que cualquier persona puede ser peligrosa. O sea, independientemente del diagnóstico. Sí es verdad que es un diagnóstico que se suele asociar a la violencia y demás cuestiones, y eso sucede porque muchas personas en esta falla en manejar sus emociones hacen cosas que se ponen en riesgo a las demás. Entonces, ¿hay un rasgo en común entre el TLP y la psicopatía? También, eso es una pregunta interesante. Yo acá es donde siempre hago la distinción entre el trastorno límite como diagnóstico, sí, no sé, me diagnosticaron con trastorno límite, bla, y otra cosa es el perfil de personalidad. El estilo de personalidad, cada uno tiene el suyo, o sea, hay 1000 formas de evaluarlo, puede ser Big Five, puede ser cualquier otra, y eso va a depender en realidad más del perfil de personalidad que tenga esa persona, o sea, qué rasgos de personalidad tenga más presentes que otros, más allá del diagnóstico. En general, en cualquier psicopatología, puedes tener dos personas con el mismo diagnóstico, que el diagnóstico, el cuadro es totalmente distinto. Sí. Y hablando de tratamientos, ¿cuál es el tratamiento más eficiente para tratar los síntomas del TLP? Bien, en este momento la terapia dialéctico-conductual es la que tiene mayor evidencia. Sin embargo, están haciendo muchos metaanálisis sobre DBT al respecto, comparación con otras terapias y demás. Hay un estudio, no recuerdo de quién, que compararon, digamos, DBT con terapia cognitivo-conductual clásica y con una rama de la psicodinámica americana. Es un derivado del psicoanálisis, ¿no? Exacto, sí, pero es totalmente distinto porque al ser americano, o sea, todo lo que es yankee es otro mundo, por más que sea psicodinámica, es una cosa muy extraña. Entonces, lo que trataron de ver es cuál tenía al menos más eficacia que la otra, o si eran comparables, y lo que se encontró es que al menos la DBT y o al menos este paper en particular, que la DBT y la psicodinámica norteamericana, lo que hacían es que el paciente se comprometiera más con el tratamiento, lo cual en un cuadro que es crónico es un montón. O sea, hacer que el paciente venga a terapia es un montón. Pero sí, lo que más se usa en realidad es la DBT. Después hay otras terapias hay una que no me acuerdo nunca el nombre, pero que tiene que ver con la parte de mentalización, porque también hay algunos temas de mentalización en personas con TLP. Hay varias ramas, pero en este momento el de primera línea, por ahora, es DBT.
sea, vamos a ver Hay si una que es terapia de aceptación y compromiso. ¿Esta tiene alguna eficacia probada para el TLP? No, a ver, quizás hay alguien que sabe más que yo y si lo comentan y lo dejan me haría muy feliz para terminar de sacarme la duda. Hasta donde yo sé, no. Sí, obviamente hay, al ser tanto la DBT como la ACT, terapias de tercera ola, comparten algunas cosas, entonces hay algunos trabajos en DBT, por ejemplo, de valores, que es algo que se habla mucho en ACT, entonces hay cosas muy similares. Entonces supongo que podría haber elementos de ACT que podrían servir. Claro. Y el tratamiento que más eficacia tiene, que parece ser la DBT, ¿en qué consiste? ¿Cómo es este tratamiento? Bien, es un tratamiento dentro de todo, o sea, súper protocolarizado. Igual siempre recordemos que es algo que estuvo gestado en Estados Unidos y bueno, siempre hay que hacer la adaptación a la población local. Y eso es un tratamiento que tiene varias patas, digamos. La principal es, como siempre, la psicoterapia individual, ¿sí? Con lo que se llama el terapeuta principal en DBT, que es quien se encarga de mantener al paciente motivado, manejar las crisis, los comportamientos suicidas, las autolesiones y demás. Después tenés lo que se llama grupo de habilidades psicosociales, que ahí es como la parte como más nuclear de la DBT, que tiene que ver con entrenar a los pacientes en las habilidades que les faltan de regulación emocional, de vincularse con los demás, de tolerar el malestar y demás. Ahí es donde para mí entra la parte más de ACT, de aceptación y demás. Y después, algo que fue como bastante innovador en su momento, puesto de que la DBT agregó lo que se llama grupo de consultoría, que es todos los terapeutas, psicólogos, psiquiatras, acompañantes, quien sea que integre ese equipo de DBT, se juntan con una periodicidad específica, la que sea una vez por semana, cada 15, no sé, para charlar de los pacientes y ajustar los tratamientos. Sí, lo que siempre, la DBT al ser dialéctico-conductual, lo que busca siempre como una mirada dialéctica, como una mirada amplia de todos los profesionales y que no te pase eso de, bueno, yo solo veo a este paciente y me quedo con lo que yo creo de este paciente, sino la idea es abordarlos de todos los puntos de vista. Claro. Y hablando de esto justamente, ¿es recomendable la terapia de grupo para el TLP? Terapia de grupo en términos de terapia como convencional de grupo. Claro. Sí. Hasta donde yo recuerdo, sí se puede hacer. O sea, en general cualquier cosa que ayude a que un paciente se dé cuenta que no le está pasando eso a él solo o a ella sola, siempre es útil, al menos a modo de psicoeducación. La modalidad del grupo en DBT es distinto porque es como mucho más enfocado de, bueno, hoy trabajamos tal habilidad, tienen un cuadernillo de actividades, se mantiene mucho como la cuestión de registros, de prácticas, de tareas, y sí, dentro del grupo también lo que se fomenta mucho es, tratan como de hacer más un aprendizaje, entre muchas comillas, más social, de decir, bueno, mira, menganito en esta situación usó esta habilidad, entonces, bueno, está bien, vos la podrías usar, no sé, cuando te peleas con tus papás, sí, qué buena idea. Es como que tratan de hacer un poco más eso. O sea, no solo un grupo de contención, sino realmente hay mucho trabajo, o sea, es bastante arduo. Y una persona con TLP que está transitando una terapia, ¿se le suele recomendar, por ejemplo, leer manuales, informarse y, digamos, para autoaplicarse herramientas de tratamiento? Bien, es algo, justo con el TLP, que es algo que está como un trastorno de personalidad tan conocido, los pacientes en general cuando llegan a consulta ya googlearon de todo, la gran mayoría, claramente algunos no, entonces tienen una idea de herramientas y como que les suenan al menos un poco las cosas. Es muy difícil a veces que se lo autoapliquen, eso sí, o sea, sí estaría siempre todo lo que sea de psicoeducación y de sumar herramientas está bueno, pero no es imposible, pero sí es muy difícil que una persona se autoaplique el tratamiento o las herramientas o lo que sea, por el simple hecho de que les cuesta mucho esto de, por ejemplo, el tema de la mentalización, de ponerse en lugar de otra persona y demás. Entonces, hay algún punto en el que van a empezar a hacer agua. Incluso por la misma crisis, por la misma desregulación, va a ser un poco difícil que puedan incorporar algo nuevo. De hecho, se dice que un paciente en una crisis o muchas crisis sucesivas muy graves, es muy difícil enseñarle habilidades. Y realmente lo es. Porque es más trabajo de contención, de no sé si estuvieron en una internación o si hubo algún intento o lo que sea, es como... Claro, está muy relacionado a los intentos de suicidio y a la internación psiquiátrica, ¿no? Sí, un montón. En general, que si no me equivoco, lo último que había leído es que más o menos el 15-20% de los pacientes internados tienen diagnóstico de TLP. O sea, es bastante. Entonces, y en general sí llegan o por ideación suicida o por ya un intento consumado, o sea... es algo que suele suceder, o por algún episodio de desregulación en el que quizás consumieron, no sé, alcohol de más. Entonces, inevitablemente terminan en una guardia. Bueno, justamente hablando del alcohol, ¿una persona con TLP es más sensible a los efectos de la droga y el alcohol? Sí, a ver, al haber un tema de impulsividad y de falta de inhibición, cualquier cosa que interrumpa la inhibición que manejan, por más que sea poquita o la que sea, por cuantificarlo de alguna manera, no está bueno. El alcohol es un depresor del sistema nervioso, entonces si hacemos que esa barrera baje todavía más,
es muy probable que la crisis empeore o que haya comportamientos más peligrosos. Lo que siempre tratamos de intentar es que todo lo que pueda llevar a la persona a tener comportamientos que arriesguen su vida, su salud, lo intentamos como sacar del medio. Buenísimo. Bueno, hablando ya de los tratamientos psiquiátricos para el TLP, ya sé que no sos psiquiatra, pero para tener una idea general, ¿una persona con TLP avanzado, digamos, con síntomas graves, requiere, por ejemplo, tratamientos de medicación durante toda su vida? No, en general durante toda su vida no. Sí, quizás durante el periodo de crisis, que pueden ser igual, como dijiste vos, tipo, no soy psiquiatra, pero sí en general se pueden dar algunos antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo, chequear ahí si está bueno que haya un buen diagnóstico de si hay una bipolaridad o no para que sea el tratamiento farmacológico adecuado. Y en muchos casos utilizan antipsicóticos para la cuestión más de impulsividad, de autolesión y demás. Pero eso no tiene por qué ser así siempre. O sea, en general la medicación, este tipo de tratamientos, al menos repito, que sea algo que sea, no sé, como bipolaridad, que es una medicación que sí se suele usar para siempre, digamos, se intenta que la medicación ayude al paciente a aprender las habilidades, por ejemplo. ¿Sí? O sea, sacarlo al menos de esa crisis de la que no está pudiendo salir o de esa internación o de lo que sea, y que aprenda las habilidades y que pueda seguir adelante. ¿Sí? O sea, en general la terapia basada en evidencia lo que intenta siempre es eso, como la menor cantidad de medicación posible en el caso de evitarlo, y de poder evitarlo, digamos, y enfocarse más en lo que es el cambio conductual. ¿Cómo darse cuenta de que un paciente de TLP está frente a un tratamiento pseudocientífico? Esta es una pregunta que me parece bastante importante porque, bueno, vivimos en un país y en una región donde los tratamientos pseudocientíficos abundan más que los tratamientos basados en evidencia. Sí, lamentablemente sí. En general, digamos, lo importante para mí siempre es que, antes que nada, que la persona pueda consultarle al profesional sobre su formación, sobre qué tipo de terapia aplica. Eso es un derecho del paciente, ¿sí? Es como si el médico te da un antibiótico, pues le preguntás, bueno, ¿qué me estás dando? O sea, ¿cuál me estás dando? ¿Alguna marca? ¿Por qué esta dosis? O sea, esto es lo mismo. O sea, sí se puede consultar siempre la formación y la orientación del profesional. Y después, sí, a cositas como más finas, estar atentos a esto. O sea, si realmente se le presta alguna atención a estas conductas, se dan herramientas específicas. O sea, si yo voy y digo, no sé, qué sé yo, me corté o me tomé, no sé, una caja de pastillas o tomé mucho alcohol o lo que sea, y, no sé, mi terapeuta me responde, bueno, ¿y cómo te sentiste con eso? ¿Qué pensás? Y es dudoso, o sea, lo ideal sería que el terapeuta haga un análisis en profundidad de lo que le pasa a la persona, que incluye él, bueno, ¿qué pensás de eso? O sea, lógicamente, pero un análisis bien pormenorizado de la situación y que después se den o se intenten buscar herramientas para solucionar esa situación. O sea, eso para mí es lo más clave. O sea, para mí lo que define mucho para reconocer terapeutas que no hacen terapia basada en evidencia es eso. O sea, te brindan herramientas. O sea, analizan en profundidad el caso. Para empezar, también habría que ver si dan un diagnóstico. Muchas veces no se dan diagnósticos siquiera. Hay incluso una ideología en contra de los diagnósticos y eso impide, obviamente, el tratamiento. Para ir a la etiología, me interesa saber cómo una persona llega a adquirir TLP, cómo llega a convertirse en una persona con trastorno de personalidad límite. ¿Es una cuestión genética? ¿Es ambiental? ¿Son experiencias traumáticas? ¿Cómo es? Bien, en general en cualquier diagnóstico vamos a tener siempre el factor genético, como en cualquier, no sé, ataque cardíaco, o sea, lo que sea, y vamos a tener el factor ambiental, ¿sí? O sea, siempre vamos a tener, digamos, si hay algo que lo pueda predisponer y algo que lo pueda precipitar, ¿sí? Y después, bueno, en terapia, ¿qué mantiene que ese problema siga apareciendo? Sí hay una cuestión de, digamos, como en todo, si hay un familiar que presenta ese diagnóstico o rasgos de ese diagnóstico, estamos en presencia en general de algo que tiene una fuerte carga genética, y en general como tiene que ver con a veces con, como se dice, con la personalidad. El estilo de personalidad es algo que también se hereda, entonces también puede claramente venir por ese lado. Y digamos, la teoría en la que se basa la DBT se llama teoría biosocial, justamente es biosocial, y habla de que hay, digamos, ciertas vulnerabilidades biológicas, ¿sí?, dicho muy en criollo, que lo que hacen es que la persona sea más reactiva emocionalmente, más vulnerable a estímulos emocionales, más sensible y demás, sensible en términos de respuesta a estímulos. Y además la parte social sería como el ambiente en el que esa persona encima se estuvo criando, no ayuda a enseñarle a qué son las emociones, cómo funcionan, cómo se regulan, cómo se expresan de una forma saludable. En general el ambiente invalidante suele ser un ambiente que castiga las emociones, que no permite que se expresen. Y no estamos hablando de, no sé, no llores una vez. Es algo que es constante, es algo que es diario, o que a veces es errático. Es como, hoy esto está súper bien, no sé, que llores porque estás haciendo un capricho, y hoy está súper mal y te castigo. Sea castigo físico, castigo verbal, o simplemente ignorar a la persona.
también funciona como un castigo. Entonces, digamos, la etiología es un poco y un poco, pero sí hacen mucho hincapié en esto, en lo que es el ambiente invalidante, que es lo que genera como los síntomas más notorios, que es lo que decíamos la desregulación, o sea, no sé qué me pasa, no sé cómo manejarlo, no sé qué hacer. Y en consecuencia uso otros mecanismos para solucionarlo que no son los más adecuados, digamos. Muy clara esa respuesta. ¿Cómo se relaciona el TLP con otros trastornos, por ejemplo, la ansiedad generalizada, la depresión, la bulimia? ¿Suele, digamos, el TLP ser una vía para tener otros trastornos o cómo es la relación? Sí, en general, por ejemplo, con trastornos de conducta alimentaria es bastante comórbido. De hecho, muchos pacientes presentan, digamos, como conducta impulsiva la cuestión de la alimentación, así que sí. Y en general, depresión también. O sea, de hecho, muchas veces en realidad llegan a consulta porque están deprimidos o tienen ansiedad. O sea, eso realmente es, creo, la mayoría de las personas que consultan por eso, no sé, siento ansiedad o estoy un poco triste. Por eso es importante el diagnóstico tan a fondo, porque van súper de la mano. Y lamentablemente sí, o sea, generalmente una persona que es diagnosticada con TLP seguramente tenga algún otro diagnóstico más dando vueltas. ¿Los síntomas del TLP son igual de intensos a cualquier edad? Por ejemplo, una persona que es diagnosticada con TLP tiene síntomas similares durante su adolescencia que durante su adultez, que durante su vejez, o en algún punto del desarrollo personal los síntomas empiezan a decaer en intensidad. Eso es súper interesante. En general arrancan, entre muchas comillas, o al menos así dice el DSM, como sea, el diagnóstico sería en principio de la adulta, adolescencia y demás. Ahí es donde en general se ven como los síntomas un poco más floridos, ¿sí? No sé, 20 años, 20 y pico, como los síntomas más de impulsividad, de enojo, de autolesiones o de intentos de suicidio, si es que los hay. Y eso es muy interesante porque con el paso del tiempo, llegando, no sé, a los 40 y pico, se atenúan un montón. O sea, eso es algo que es re interesante y se nota mucho. O sea, a ver, también puede ser una persona de 40 y pico que tenga un montón de crisis. O sea, claramente esto no es tan como estricto, pero sí se ve que entre la adolescencia, los 20 y pico, 30 y pico, es bastante intenso y después suele ser un poco más ameno. En la edad no lo puede madura. ser igual, ¿no? Pero claro, sí. Sí, sí. ¿Tiene algún tipo de cura el TLP o es una cuestión crónica? Bien, eso es interesante. A mí me gusta siempre aclarar que en general no hablamos de cura en psicoterapia, hablamos de remisión de síntomas. La remisión puede ser total, o sea, ya no hay más síntomas, o puede ser parcial. Por ejemplo, en trastornos de conducta alimentaria generalmente se llega a una remisión parcial. Por ejemplo, que la persona, no sé, no haga dietas restrictivas, pero se sigue preocupando por el peso. Entonces, eso es en general lo que suele pasar también, aparte con muchas cosas como esto que son de curso crónico. ¿Puede ser que haya remisión total de síntomas? Puede ser. Al momento del alta estamos hablando al menos. O puede ser que haya remisión parcial. Cura como tal no existiría y en general es algo que, como decíamos recién, acompaña a lo largo de tu vida. O sea, al ser un trastorno de personalidad es algo que es bastante estable a lo largo del tiempo. Y ni hablar si encima viene comórbido con una bipolaridad. Claro. ¿Qué proporción más o menos de gente tiene TLP? Si no me equivoco, había visto que, por ejemplo, 1 de cada 300 personas tenían esquizofrenia. ¿Cómo vendría a ser el caso del TLP? Hasta donde recuerdo estaba creo que era en porcentajes entre el 1 y el 4 y pico % de la población. Si no me equivoco, eran 3 veces más mujeres que hombres, pero también es algo que se está estudiando porque, digamos, está pasando muchos trastornos que la presentación entre hombres y mujeres no es exactamente igual, siendo el mismo trastorno. Claro. Entonces está ahí como medio en discusión, pero en general suelen ser más mujeres que hombres. También noto que por ahí los hombres suelen tener más pudor en buscar ayuda, ¿no? Entonces por ahí eso también altera las estadísticas. Totalmente, pasa lo mismo con conducta alimentaria, pobre, es un trastorno que los puedo poner de ejemplo, pero pasa exactamente lo mismo. Lo que se encontró es que en general a los hombres les cuesta más pedir ayuda o les da más vergüenza o se ven más castigados a la hora de pedir ayuda, lamentablemente. Entonces, no llegan a consulta a la misma frecuencia. Claro, para ir a los síntomas más estigmatizantes, ¿no? Con el TLP, se suele decir que son muy manipuladoras, sobre todo en el amor. ¿Esto es cierto? Eso también es algo que se escucha un montón y pueden tener presencia de conductas que podemos ver de afuera y decir, che, re manipuladora, no sé, que tu novio te quiere dejar y vos justo te cortaste esa noche, por ejemplo. Esta es una situación que debe pasar de 10 veces 8. Ahora, no podemos saber si realmente hay una intención de manipular sin hacer un análisis funcional en profundidad de esa conducta. O sea, de afuera, y parece que sí, uno lo ve y dice, raro, justo hoy, no sé, te lastimaste, justo hoy consumiste, un montón de cosas. Pero siempre sin hacer, de hecho la DBT lo que dice es eso, no tenemos que en algún punto manejar tantas hipótesis porque hasta que no hagamos el análisis funcional de esa conducta, no sabemos en realidad si hubo intento de manipulación. Muchas veces lo hay.
muchas veces hay realmente algo para hacer que las personas no los abandonen. O sea, eso es algo que sucede. Y muchas veces es simplemente una cuestión de una forma de solucionar la desregulación que, si la situación es extrema, el intento de solución también es extremo. Entonces, pero sí, hay de todo. En el caso de la pregunta de que si son más egoístas, me imagino que la respuesta es más o menos la misma, ¿no? Exacto, sí. Sí. Aparte igual pasa mucho esto también, el egoísmo yo a veces lo veo mucho de este lado, de que pasa mucho en discusiones esto de no, pero vos me hiciste sentir así, a mí me pasa tal cosa, porque hay, como decías un rato, o sea, temas con la mentalización y no siempre entienden que la otra persona está viendo otra cosa, entonces parece que siempre están hablando de ellos o de ellas. Sí, claro. Como parecen como muy centrados en sí mismos, porque claramente sus emociones son tan intensas que es como un antiparra, o sea, un antiparra, no un antifaz, como que no puedes ver mucho más allá de lo que te está pasando. Claro, entonces, también eso parece egoísta. Claro, se dice mucho que las personas con TLP son más celosas y más miedosas. ¿Esto es así? Sí, yo creo que eso en general responde al miedo al abandono, como es un criterio muy importante y es algo que, independientemente de cómo se presenten los otros síntomas, es algo que en general está, esto de miedo que la gente los deje, los abandone, no los quiera y demás. Tiene mucho que ver esto de que quizás despierte sentimientos de celos, de no sé, querés más a tus compañeros de trabajo que a mí, querés más a tus amigos que a mí, digamos, se puede presentar de esa manera, y sí mucho más miedosos, o sea, son personas que en general hacen cosas para evitar que ser abandonadas. Esto es importante porque es parte del criterio diagnóstico del DSM, que es sea un abandono real de, por ejemplo, te voy a dejar porque, no sé, bla, 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 o un abandono imaginario, de no, seguro mi pareja me va a dejar porque yo hoy a la mañana tal cosa. Claro. Y hablando de las relaciones de pareja con una persona no con trastorno límite de personalidad, ¿es verdad que las personas con TLP viven una sexualidad particular? En algunos casos sí sucede esto de que a veces funciona como mecanismo de regulación, o sea, cualquier cosa que los haga salir de su estado emocional, por ejemplo, no sé, tristeza o enojo, la sexualidad juega mucho, es un rol muy importante a veces en eso. ¿Por qué? Porque, o sea, inevitablemente estás sintiendo otras cosas y estás haciendo otras cosas, entonces inevitablemente a veces muchas personas usan la sexualidad como una forma de regularse y otras personas se les presenta desde el punto de vista de la impulsividad, ¿sí? O sea, repito, no es una cuestión moral, pero sí esto de estoy con un episodio de crisis o estoy, no sé, esto lo que hablamos al principio, no sé, estoy súper feliz porque me ascendieron en el trabajo y estoy tan feliz y bueno, tengo muchas relaciones sexuales con muchas personas distintas. Entonces se presenta más de un lado de impulsividad, que después trae un montón de culpa, o sea, no es una sexualidad tan placentera a veces, pero sí es algo que muchas personas refieren. Hay un término que a mí no me gusta, me parece pseudo o semicientífico, que es el de inteligencia emocional, pero bueno, mucha gente entiende a qué se refiere. ¿Es verdad que la gente con TLP tiene alta inteligencia emocional? Es decir, ¿son buenas leyendo las emociones ajenas? Me causa gracia porque es, digamos, un término con el que a mí me pasa exactamente lo mismo, y en algún punto a veces son buenas leyendo las emociones de los otros y a veces no. O sea, muchas veces las personas que en general fueron criadas en ambientes invaliantes, ya sea de abuso físico, abuso psicológico y todos los tipos de abuso que hay, muchas veces suelen reconocer ciertas emociones muy fácilmente. Por ejemplo, no sé, si los cuidadores ejercían abuso físico y bueno, si yo veo que, no sé, mi papá o mi mamá tienen cierta cara o cierta emoción, la leo muy rápido, sé muy rápido cuando están por enojar. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa con eso? Entonces sí, en algún punto hay un poco mejor de reconocimiento de ese tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Al ser el ambiente no la mejor escuela para aprender de las emociones, no siempre lo pueden identificar de buena manera. Sí hay estudios que han identificado esto de que las emociones que son así como agresión, enojo y demás, sí suelen reaccionar más rápido, por ejemplo, o sea, tener menor tiempo de reacción que otro tipo de emociones, pero tal vez no pueden diferenciar una cara de cansancio de una cara de enojo. Entonces, es como en algún punto parecería que sí, pero suelen ser bastante deficientes después en el día a día en poder vincularse a través de las expresiones emocionales que no son verbales. ¿Hay una relación entre el TLP y el cociente intelectual? Mira, hasta donde yo sé, no. O sea, no habría una correlación. Tal vez hay algún estudio que yo no conozco, pero hasta donde yo sé, no habría, o yo no conozco al menos, repito, alguna correlación. Claro. Bueno, para ir cerrando, para ahí que no quede la sensación de que la gente con TLP es como alguien que hay que alejar, ¿no? ¿Es verdad que se puede formar una pareja estable con una persona con TLP o suele ser muy conflictiva para las relaciones de pareja?
No, sí, se puede, totalmente que se puede, pues si no tenés razón, suena todo como muy desesperanzador. La idea, digamos, del tratamiento, en particular de la DBT, trabaja mucho sobre cómo mantener relaciones, cómo mejorar relaciones y cómo terminar relaciones de una forma que sea, vamos a decirle, saludable o efectiva, por decirlo de una mejor manera. Entonces sí se puede generar una pareja o parejas estables. Parte del tratamiento en general también incluye capacitar en habilidades, digamos, a familiares y parejas, hijos, hijas, quienes sea que estén por ahí, para que aprendan ellos también a manejar las situaciones de crisis, porque muchas veces sin querer, todas las personas a veces hacemos cosas que pueden poner mal al otro, o sin querer le suman a la desregulación, o sin querer invalidan. Entonces, digamos, si la persona está en tratamiento y, digamos, la familia, las parejas están al tanto de ese tratamiento, saben cómo funciona, saben cómo intervenir, se puede. A ver, puede haber fallas como en cualquier pareja claramente, pero digo, no es imposible que por tener esto la vida está terminada. O sea, puede haber buenos vínculos y buenas parejas independientemente del diagnóstico. Bueno, la verdad, Victoria, que muchísimas gracias. Hemos completado las preguntas, las dudas también que nos dijo la gente, ¿no? Hicimos una encuesta a ver qué mitos conocía la gente sobre el TLP y bueno, espero que hayamos resuelto todas las dudas y la verdad que te agradezco muchísimo, muy clara, muy concisas y muy rápidas todas las respuestas. Así que bueno, espero que nos volvamos a ver, aunque sea por Zoom, y charlar un poco de psicología científica y ciencia, que son temas que nos apasionan a los dos. Dale, muchas gracias por la invitación, así que para mí un placer. Buenísimo, muchas gracias y saludos. Gracias, chao.